Hola, buenos días a todos. Estamos haciendo este videoconferencia con Michael Merino, un abogado que tiene más de 25, casi 30 años de experiencia en todo lo que es el real estate. También ha dictado clases y ha estado en la Asociación de Realtors de Miami. No solamente eso, Michael nos contará un poco más ahora dándole la palabra. Yo soy Omar Jiménez Cano, asesor experto en atender inversionistas extranjeros. Y estamos haciendo esta reunión porque en nuestros viajes a Colombia, en este momento estoy en Cali después de venir de Medellín, y vamos a seguir para Argentina y para Europa. Entonces, Michael, cuéntanos una breve bio tuyo, por favor. Sí, gracias por invitarme, Omar. Sí, yo soy abogado de bienes raíces y soy certificado por la Asociación de Abogados aquí en la Florida como experto en temas de bienes raíces. También pues manejo corporaciones, estructuras especiales para el extranjero y ayudo con la protección de activos y patrimonio y planeo de tributario y planeo de sucesión. Pues gente de Estados Unidos y también sobre todo el extranjero y más que todo el latinoamericano. Y pues Perfecto. sí, llevo practicando aquí en Derecho en los Estados Unidos desde el 1995. Y pues también enseño muchos cursos a los brokers aquí en la Florida. Y pues estoy muy atento a ayudar a tus clientes. Muchas gracias, Michael. Bueno, como profesionales de bienes raíces tenemos al servicio toda una estructura matricial para no generar sobrecostos en ninguna parte. O sea, ustedes conocerán los mejores profesionales y los pueden contratar directamente. Nos gusta estar en todo el proceso porque nos acompañamos y siempre hay una pregunta más que hacer o algo que se nos olvida, no porque se esté tapando algo por el profesional, sino porque muchas veces el tiempo es corto y en el afán se olvidan algunas preguntas que son importantes. Insistimos que esta estructura matricial nos ayuda mucho para velocidad, para respuesta y para, como digo yo, la mejor inversión es el real estate con la mejor compañía. Siempre la asesoría es importante. Michael, hay muchos extranjeros de varias nacionalidades, como hemos visto, hay de 54 países invirtiendo en el área de Miami, principalmente Miami y Orlando, que es lo que nosotros buscamos y creemos que ahí está una gran oportunidad de inversión. Cuéntanos varios puntos, tenemos varios puntos indudablemente. La estructura que tú recomiendas para un extranjero, una LLC, una corporación, hay muchas otras unidades, pero ¿cuál crees tú que son las más sencillas para empezar? Entre las preguntas está cómo y cómo protegerse contra demandas civiles, Sí. comentarios, etcétera. Dale, sigue. Bueno, por lo general, uno de los vehículos más comunes es la LLC, pero mucho dependen los hechos pues de la persona y de cómo piensan invertir y si van a usar, cómo van a usar la propiedad. Entonces, no hay o sea, una talla que le sirva a todos. Es dependiendo en los hechos, pero sí el vehículo más común es la LLC, que es una especie de corporación. Es muy similar en Colombia, por ejemplo, la sociedad anónima simple es algo muy similar. Y ese es el vehículo preferido, pero como te digo, mucho dependen los hechos del caso y de lo que quiere cumplir el cliente. Hay diferentes maneras de minimizar, diferir y en algunos casos evitar totalmente los impuestos de ingresos y de capital ganado y de herencia, etcétera. Y eso entonces va a depender en la persona y los hechos de la familia de esa persona. Claro, el tener una sociedad que es muy fácil, pues se puede hacer a distancia, no tienen que viajar, no tienen que ir a la Florida a montar la sociedad, pero tengo unas dudas que muchas veces la gente nos dice, yo ya tengo mi corporación en Delaware, yo ya tengo mi corporación en Texas. Cuando se compra en la Florida, ¿es necesario tener una corporación también en la Florida? No, si la persona ya tiene una compañía, corporación ya formada en algún otro estado, y inclusive yo uso mucho a Delaware y a Wyoming, y a Nevada, que son básicamente paraísos fiscales adentro de Estados Unidos. Se usan mucho por temas de privacidad en esos estados. Pero no se necesita formar una compañía en la Florida. Pero lo que sí hay que hacer es hay que registrar esa compañía de Delaware o en tu ejemplo Texas,
se tendría que registrar en la Florida si esa compañía va a hacer negocios en la Florida, como comprar una propiedad y alquilarla, por ejemplo. Ya. El operating agreement, mucha gente pues, se encuentra con que ya tiene la corporación y cuando vamos a hacer el crédito o a cerrar el negocio, lo que llaman el closing, la gente le pide un operating agreement y eso es muy sencillo. En pocas palabras, Sí, un operating agreement es un acuerdo entre accionistas que es muy común tener ese tipo de acuerdo cuando se forma una compañía. Cuando uno es una LLC le dicen un operating agreement, un acuerdo de operación. Cuando es una corporación le dicen acuerdo entre accionistas, shareholders agreement, pero efectivamente son lo mismo. Es un documento que indica cómo se va a administrar la compañía, quiénes van a tomar decisiones y cómo se va a distribuir el capital y las rentas, etcétera, y en qué frecuencia, etcétera. Cómo, si hay varios socios, por ejemplo, cómo un socio se puede salir de la compañía. También se maneja temas de qué pasa si hay un divorcio, qué pasa si hay una bancarrota, qué pasa si hay un acreedor. Es un documento que es como la Biblia de la compañía, que indica cómo se va a administrar y manejar esa compañía y cómo va a ser la relación entre los socios. Eso es un acuerdo de operación, pero lo que sí te digo es que hay muchos que uno puede ir en el internet y venden formatos que se usan. Hay muchos abogados que usan formatos muy simples. El problema con eso es que, pues, si quieren protección de activos y quieren manejar temas de sucesorales, es muy importante tener un acuerdo de operación que toca todos esos temas y que también sea un acuerdo de operación que sea particular a los detalles y los hechos de ese inversionista particular. Y por eso claro. no se debe usar un formato que es general, porque formatos generales es cuando se meten en problemas las personas. Y yo he tenido ahí varios casos donde me han llegado gente que han usado esos formatos que son muy generales y han tenido problemas. Entonces sería importante redactar un acuerdo de operación que es según los hechos particulares de ese inversionista y esa familia. Claro, todo debe ser a la medida, inclusive más en el real estate y más en las leyes. Hay que estudiar para poder hacer el diagnóstico de acuerdo a cada necesidad o a cada proceso y entidad. Algo, dos puntos también, hay muchos, varios, claro, pero este punto de la transparencia, porque mucha gente también piensa, yo quiero comprar allá, pero no quiero que una persona que me persiga, no importa si es un estado, impuestos o un tercero, pues la gente quiere mucho la privacidad también y entiendo, tú nos puedes hablar algo de esa parte, en el cual nos ayudas también sobre la ley de transparencia que también exige Estados Sí, Unidos. pues por muchísimos años los Estados Unidos ha sido un país donde uno puede venir y comprar propiedades sin tener que divulgar quién es la persona que actualmente es el dueño de la propiedad. Y eso existía por muchísimos años. Hace como un año implementaron una nueva ley federal a nivel federal que se llama el Corporate Transparency Act, que es un acto de transparencia corporativa y básicamente sigue siendo privado, los detalles de uno y lo que tiene uno. Pero la única diferencia es que el gobierno federal en cuestiones de criminales o si quieren investigar, el gobierno federal sí puede averiguar quién es el dueño de esa compañía. O sea, pero sí se mantiene privado. O sea, una persona, una persona del gobierno de Argentina o de Colombia o de México que quiere investigar, o un familiar o una ex esposa que quiere investigar que tiene una persona aquí en la Florida, si se hace de una manera adecuada y propia, no se puede divulgar o no se puede encontrar esa persona en el récord público. Y eso generalmente se hace a través de compañías, a través de Wyoming o Delaware o Nevada o South Dakota, que son, como les expliqué anteriormente, paraísos fiscales que permiten, que no exigen que la persona aparezca en el récord público. Entonces, si una persona quiere privacidad y no quiere aparecer en el récord público, claro, eso es totalmente posible, aunque todavía tenemos esa ley que acaban de implementar. El otro punto importante es que debajo
las leyes internacionales de transparencia, lo que llamamos el Common Reporting Standard, que es un sistema que debajo de una organización donde entre varios países, donde se hablan entre ellos y comparten información. Es algo que es una información muy detallada, pero la buena noticia es que los Estados Unidos es uno de como unos 8 o 9 países que no participan en ese sistema. Entonces tú puedes tener activos debajo de, por ejemplo, una compañía en Nevada, que es supremamente difícil otro país poder descubrir qué tiene esa persona debajo de una compañía en ese estado, por ejemplo. Entonces sí hay mecanismos que se pueden usar para tener buena privacidad, fuerte privacidad. Ok, en parte de esto que nos cuentas también nos ayuda a lo que llaman la doble tributación. En el caso de Colombia no existe doble tributación. Cuéntanos algo sobre eso, si nos puedes Sí, ilustrar. en la gran mayoría de los casos, y Colombia es uno de los países que tienen un sistema donde ellos no cobran un impuesto de ingreso si ya se pagó en Estados Unidos. Entonces, y esto es información pues que me ha dado mis colegas míos en Colombia, que son asesores tributarios, que me han dicho que cuando o sea, yo no soy abogado colombiano y no puedo dar consejos sobre la ley colombiana, pero según lo que me han dicho mis colegas asesores tributarios, de que cuando uno paga aquí en Estados Unidos un impuesto sobre renta, no hay que pagarlo también en Colombia. Eso puede que cambie, puede que ha cambiado, pero por ahora lo que tengo entendido es que no hay que pagar doble tributación. Y hay países como México donde hay tratados. Hay un tratados, por ejemplo, entre el Estados Unidos y México, en donde allá específicamente le dan si pagan impuestos aquí en Estados Unidos, no los tienen que pagar en México, e inclusive hay un incentivo que le dan para donde no tienen que pagar tanto impuesto tampoco, donde hay hay una rebaja. Eh, entonces hay que mirar los tratados entre los países. Hay muchos de esos diferentes tratados. Entonces por eso digo que dependen de dónde viene la persona y los hechos particulares en cómo se va a estructurar la corporación y la estructura corporativa va a depender de dónde es la persona. Por ejemplo, una persona de Canadá o de Noruega no se tiene que preocupar del impuesto de herencia. En cambio, una persona de México, Colombia sí se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tiene tratados con Canadá y con Inglaterra y con Noruega referente al impuesto de herencia. Ya, eso, bueno, eso nos lleva a otro punto también, porque hay mucha gente que tiene acciones, bienes en un país, en Estados Unidos, o sea, que tiene un portafolio grande que ha trabajado en la vida. Pero tú tienes varios esquemas, lo hemos conversado en algunas oportunidades, para crear la estructura de varios niveles, donde le ayuda a la gente lo que sería la protección de activos, que tú has tocado esa palabra varias veces también, ¿qué sugieres o cómo manejarlo? Además de que te llamen o nos busquen para comunicarlo contigo. Esa es la primera recomendación, asesorarse bien. Pero la segunda, cuéntanos algo sobre la estructuración de activos, protección de patrimonio, para toda esta gente que tiene, digámoslo así en colombiano, un reguero de inversiones. Sí, y como te dije, depende del tipo de reguero que tienen. Entonces, va a depender en cómo se estructura. Pero lo más común es una persona que viene aquí, que quiere invertir aquí en Estados Unidos y va a comprar una, dos, tres propiedades. Ese tipo de persona sería una estructura relativamente simple. Por lo general sería una compañía de administración que se formaría en Delaware o en Wyoming o en Nevada, y esa compañía sería el accionista de cada LLC que va a comprar cada propiedad. Eso sería una estructura muy común. Y la compañía de administración sería el dueño de esa compañía, sería una compañía en el exterior. Y cada cosa tiene su propósito. Y hay situaciones donde si solamente se va a comprar una o dos propiedades, de pronto no se haría la compañía de administración. La compañía de administración es más que todo para
cuestiones para mantener la parte tributaria simple y no tener que archivar impuestos para cada propiedad, sino un solo retorno debajo de la compañía administrativa. Gente que tienen activos multijurisdiccionales, o sea, activos en Colombia, en España, en otros partes de Estados Unidos. A lo mejor esa estructura sería un poco más compleja, y en ese caso sería la misma estructura, pero se le agregaría un fideicomiso civil que manejaría esos activos en los varios países con la parte sucesoral. Ya, ok, yo pienso, Michael, y gracias por toda esta información, hay otros dos, tres temitas adicionales. Yo pienso que en una economía grande, como la de Estados Unidos, hay que usar los especialistas. Y en las economías pequeñas o medianas la gente quiere hacer de todo, pero indudablemente la recomendación es la mejor asesoría, es la mejor seguridad de una buena inversión. Entonces, Sí. Michael, no sé, como ustedes ya vieron, cómo formar una estructura a nivel nacional, con apoyos o bienes o activos que se tengan a nivel internacional. Y en eso estamos para ayudarle también, no solamente en cuanto a la Florida, y en real estate también le podemos ayudar en otras partes también. Michael, ¿alcanzaste a hablar algo del trust y lo de Lady Bird? Pues lo toqué un poquito bueno, el trust, que lo que llamamos un un fideicomiso civil, y lo que entiendo es en algunos países latinoamericanos se ha empezado a desarrollar la ley de fideicomisos civiles, pero y sobre todo en Colombia. En Estados Unidos un fideicomiso civil es efectivamente un sustituto para un testamento, y la diferencia es que el fideicomiso civil funciona como una especie de contrato donde una persona coge sus activos y los transfiere a este fideicomiso civil, y para el beneficio de ciertos, lo que llamamos beneficiarios. Y ese fideicomiso civil es efectivamente un testamento donde uno planea la sucesión. Adentro de ese documento uno puede decir que cuando yo fallezco, yo quiero que esta persona, este fideicomisante, sucesor, venda las propiedades y meta la plata a una sola propiedad, o venda las propiedades o mantenga las rentas y siga administrando y coge los ingresos y se lo dé a mis herederos. O sea, uno puede ser súper simple, puede ser súper complejo, pero el fideicomiso civil efectivamente es una especie de testamento. Okay. Y ese Eso fideicomiso es civil también sirve para que, digamos, el usufructo lo tenga yo en vida y cuando me vaya, le quede, siga la condición siguiente, ¿no? exacto, eso es lo que básicamente un contrato que sobrevive la muerte de la persona, donde se tiene que seguir las instrucciones de ese fideicomiso, y uno puede tener cláusulas que indican que quieren que tus hijos no quieres que hasta que ellos cumplan 25 años, que ellos reciban o puedan controlar la propiedad que tiene ese fideicomiso. Y esa es el fideicomiso sería como lo más complejo para personas que tienen como más un patrimonio más complicado, más amplio. No es para todo el mundo, o sea, no es algo que yo les recomiendo a todos. Para las personas que tienen una o dos propiedades, no creo que es necesario. Hay otras alternativas. Hablaste de Lady Bird Deed, eso sería una alternativa, pero eso más que todo es para personas que van a comprar una propiedad y la van a poner a nombre personal, que no es recomendado, pero en ese caso un Lady Bird Deed sería eficiente y económico, y es un Lady Bird Deed es efectivamente, creo que en los países latinoamericanos le dicen un usufructo, donde uno transfiere una propiedad a tu persona por vida con el remanente a personas nombradas en la misma escritura como herederos. Y así es, si una persona fallece, automáticamente le queda a esas personas. El problema con ese tipo de estructura, mantener algo a nombre personal, inclusive a nombre de compañías también, el problema es el impuesto de herencia, que lo tocamos brevemente, pero el impuesto de herencia creo que es el impuesto más oneroso, pero lo bueno del impuesto de herencia es que es uno de los impuestos que legalmente se puede evitar, que es importante entender eso, y creo que muchas personas que yo he visto que vienen aquí a este país a invertir, eh,
forman su compañía y hacen cierto esos tipos de movimientos, pero no toman en cuenta ese impuesto y es algo que se debe de considerar cuidadosamente y hay, como te digo, manera de evitarlo legalmente y ese sería lo Claro, importante y entender. lo otro también es la responsabilidad civil, ¿no? Cuando se compra una propiedad o se tienen activos a nombre personal. Sí, o sea, hay varias razones por lo cual, y como te digo, ponerlo a nombre de compañía no te salva el impuesto de herencia. Eso tiene un propósito. Entonces, la razón principal por formar una compañía y adquirir el título de una propiedad a nombre de una compañía es más que todo para protección de patrimonio, protección de activos y protección contra responsabilidad jurídica. Esa es la razón principal y también la corporación te da cierta cantidad de flexibilidad con diferir, minimizar y evitar impuestos también. Entonces, esa es esas las razones principales por lo cual se forma la compañía. La parte del impuesto de herencia no te salva tener una propiedad a nombre de una compañía solamente. Tiene que ser una estructura especial que incorpora en esa estructura una compañía en el exterior. Y el concepto ahí es que si la compañía que es accionista de la LLC o corporación que es dueño del inmueble en Estados Unidos, los Estados Unidos no tienen jurisdicción para cobrar un impuesto de herencia y por eso se hace de esa manera. La otra manera que se usa, que es común para evitar ese impuesto de herencia, es comprar un seguro de vida, aunque eso va a depender de la edad de la persona, la salud, etcétera. La manera más común es crear una estructura que incorpora una compañía en el exterior de Estados Unidos. Excelente. Dos últimos puntos. Ya hablaste de los impuestos, la 1031 y el FIRTA. Sí, entonces, como te digo, la compañía nada más no te protege contra el impuesto de herencia, hay que agregarle el otro pedazo. Con respecto a FIRTA y el 1031, sí sería importante tenerlo, o sea, para eso es importante también la compañía. Ahora, FIRTA que es básicamente una ley federal que requiere que cuando un extranjero vende, el comprador tiene que retener el 10 o el 15% del valor de la propiedad. Ahora, lo importante entender es que un extranjero de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, no paga una cantidad diferente que un ciudadano americano, un residente. Todos pagamos lo mismo. La única diferencia es que cuando es un extranjero vendiendo, le retienen esa plata. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos no quieren que el extranjero se lleve la plata a su país sin pagar el impuesto. Entonces le pusieron la obligación de retener esta plata al comprador. Entonces, si el comprador no retiene la plata y el vendedor extranjero no paga, al comprador le ponen un embargo, un lien, un gravamen federal por la cantidad de esos impuestos contra la propiedad. Entonces, por eso al comprador tiene que retener esa plata. Entonces, es como más bien un depósito que uno pone hasta que el gobierno federal puede determinar la cantidad del impuesto que se debe. Claro. Entonces, se retiene la plata, determinan cuánto es el impuesto y después se le devuelve la plata menos la cantidad del impuesto. Ok. Excelente. Y ahí hay diferentes mecanismos que se usan para asegurar que la plata se le devuelve más rápido y eso obviamente tiene que ver con buena asesoría, y lo importante entender es que cuando el vendedor vende, si no hay una excepción, por ejemplo, cuando es menos de $300,000, no le retiene la plata, y también si es más de $300,000 y existen ciertos requisitos, la cantidad que te retienen puede bajar de 15% a 10%. Pero lo importante entender es simplemente es un depósito hasta que puedan determinar el impuesto y el impuesto no es el 10% y no es el 15%, es simplemente una retención. Es el 15%. Bueno, el impuesto es sobre la ganancia y es por eso que le retienen para que no se vaya del país sin Sí, pagar pero el impuesto. pero el impuesto de la ganancia es diferente que lo que te retienen.
Lo que te retienen es 10 o 15% del valor de la propiedad. Si estás El valor vendiendo una bruto. propiedad de un millón, podría ser 100,000 o 150,000, pero eso no es el impuesto porque puede que hubo una pérdida. Y aunque te retienen $100,000, si hay una pérdida, que es rara, en esto dije muy, muy raro, pero si lo hay, no hay impuesto. O si es una cantidad mínima, pues esos 100,000 te lo van a devolver y te descuentan la cantidad del impuesto. Una Ese sería aclaración. el FIRPTA. Cuando tú decías de un extranjero compra o tiene o es dueño, te refieres a una persona natural, no a un ente jurídico que es como sería el caso de una LLC que ya es americana, ¿cierto? Sí, entonces, y déjame aclarar, entonces un individual que vende, que no es con una compañía, va a tener FIRPTA, okay, cuando es extranjero, si no hay una excepción. Ok, Si es una LLC de solamente un miembro, hay FIRPTA, hay retención. Si es una LLC donde hay dos miembros o más, o una corporación, no hay FIRPTA, no ok, hay retención. Ok, y muy claro entonces, todo. las recomendaciones, si quieren, para evitar el proceso de FIRPTA, muchas veces formamos una compañía que tiene dos miembros o formamos una corporación para evitar el tema de FIRPTA. Pero como te digo, lo que hay que entender, la única diferencia es que es una diferencia de tiempo, no cantidad. De tiempo, no cantidad. Entonces, una persona que le quitan el 10% por FIRPTA, no es que está pagando más impuesto, sino que le están reteniendo esa cantidad mientras se determina el impuesto. Es la única diferencia. Pero una persona que va a vender a través de una compañía o una corporación, donde FIRPTA no aplica, no quiere decir que ellos no tienen que archivar impuestos y pagar impuestos. Ok, o sea que no hay ninguna diferencia en la cantidad del impuesto. La única diferencia es el tiempo Depósito. el depósito y el tiempo. Eso es todo. Claro. Michael, nosotros hace tal vez 3 años, 4, hicimos una videoconferencia también sobre las zonas de oportunidad. Si te parece, hacemos una nueva reunión, una nueva videoconferencia para no alargar esta y donde podamos contar, porque hay muchos inversionistas que no quieren comprar necesariamente un inmueble pasivo, una casa sola, así sea para rentarla residencial o vacacional. De las zonas de oportunidad es muy importante. Danos un tip para el futuro, para nuestra próxima reunión. Sí, y no alcancé a tocar lo del 1031, pero lo del 1031 y la zona de oportunidad son dos temas que son muy similares. Las dos, el 1031 y zonas de oportunidad son mecanismos para poder diferir y en algunos casos evitar impuestos de capital ganado, de ese impuesto de ingreso cuando uno vende. Entonces, la 1031 requiere la compra de otra propiedad del mismo precio o más dentro de X cantidad de tiempo. Y la zona de oportunidad son zonas que ha creado el gobierno federal, que generalmente son áreas de alto desempleo o áreas que quieren levantar, que las llaman zonas de oportunidad. Entonces, esas zonas uno puede coger la plata de una inversión y esto inclusive puede ser si una persona vende en la bolsa, si tuviste stock de Apple o de Microsoft, por ejemplo, y tú lo vendes y tuviste una ganancia grande, tú puedes meterlo en una zona de oportunidad. Si tú vendes una propiedad, un inmueble, y hay una ganancia, lo puedes meter a esta zona de oportunidad y te da la habilidad de diferir impuestos, pagar menos impuestos y en algunos casos evitar impuestos totalmente. Entonces, por ejemplo, en una zona de oportunidad, si yo tengo una ganancia de un inmueble que yo vendí de $200,000, yo cojo esa plata y la meto a la zona de oportunidad y la mantengo ahí por 10 años. Si esos $200,000 se convierten en $350,000, los $150,000 que me gané durante esos 10 años no pago impuestos. Okay. Lo bueno de las zonas de oportunidades en la Florida, sobre todo que tenemos cientos y cientos de zonas de oportunidad en el estado, que son zonas muy Con mucho que están futuro. muy de moda, con mucho futuro. Por ejemplo, Aventura. La zona de Aventura tiene una zona de oportunidad alrededor. Delray Beach tiene algunas también y son zonas que pues son muy fuertes
Wynwood, por ejemplo, hay zonas de oportunidad. Muchas áreas en Miami que tienen zonas de oportunidad. Entonces, por todo el estado de la Florida, nosotros, sobre todo en la parte comercial, tenemos una cantidad de zonas que son de las mejores de las mejores del país, por esas oportunidades que hay en esas zonas. Como un dato interesante, el año pasado, la zona de Dania Beach, la valorización fue del 24% en solo ese año, según Sí, el sí, tasador de sí, sí, propiedades. sí, sí, O sea que eso vi. hay muchas oportunidades para invertir, pero como siempre, la mejor inversión tiene que tener la mejor asesoría y por eso estamos aquí con ustedes, los amigos Sí, de Argentina, Colombia, España y donde quiera que estén, porque hoy en día no hay fronteras para la información, la comunicación y la inversión. Michael, muchas gracias. no, de No sé nada, qué, gracias por cómo, invitarme. si quieres cerrar con algo adicional, estamos a la orden. Ustedes verán aquí también en la información a dónde localizarnos y más. Lo Eh, único, sí, lo único que quería reiterar es lo que tú dices es correcto, es que hay muchas leyes y muchas áreas donde uno puede cometer errores y siempre es mejor estar bien asesorado y sobre todo con corredores de brokers, bancos, contadores, abogados que conocen cómo manejar una inversión de un extranjero. Y todos los extranjeros, como les dije al principio, tienen sus diferentes hechos, diferentes propósitos que quieren cumplir en sus inversiones. Entonces siempre es importante tener o sea, buenos asesores que saben, pero no solamente un asesor, pero asesores que son especializados en temas de extranjeros, porque como te digo, he visto muchos errores en mi tiempo como abogado y o sea, con buena asesoría se pueden evitar esos problemas. Seguro, y no vale la pena ahorrar poco y dormir mal. Es mejor hacerlo bien hecho desde el Sí, principio. Y exacto. estamos hablando con Michael Merino, una persona, un abogado que además de hablar, es americano, pero habla perfecto el español, como se han dado cuenta, y nos puede interpretar también no solamente las leyes, principalmente las de Estados Unidos, sino la mentalidad que hay que aplicar en el territorio americano. Eso es importante. Michael, muchas gracias y muchas gracias a todos. Ya está, A seguiremos la en orden. comunicación. Haremos una Ok, próxima reunión sobre las zonas de oportunidad también y ok, algunos otros listo. temas que Michael nos puede ayudar. Muchas gracias a todos. Listo. Y bueno, feliz día y gracias, Michael. Gracias. Seguimos en Ok, comunicación. nos vemos. Chao. Gracias, Omar. Michael.